Siempre me he mostrado escéptico con las historias de apariciones de fantasmas en las carreteras y en general con las cosas paranormales. Trabajar en ámbito militar te vuelve muy frívolo. Uno deja de pensar en esas cosas. Te metes en la cabeza la idea de que los peligros son los vivos, no los muertos. Un fantasma que ande vagando por ahí no te puede disparar a la cabeza. Eso es lo que yo siempre le decía a mis compañeros cuando se ponían a hablar de ese tipo de cosas. Pero una noche, mientras nos trasladábamos de ciudad, a mitad de la nada, en la carretera, pasó algo que no se me ha podido quitar de la cabeza en todos estos años. En esencia era una noche como cualquier otra, simple carretera y oscuridad, pero había algo en ella que me mantenía inquieto mientras sostenía mi arma. Quizá fue el hecho de que no había visto prácticamente a ningún otro vehículo en un buen rato. Además tenía la constante sensación que la noche era más oscura. Me sentía nervioso, inquieto, y creo que otros más también. Nada más que trataban de disimularlo, yo no. A mí se me notaba la incomodidad, lo sé porque uno me preguntó si me encontraba bien. Recuerdo que íbamos por la carretera 95D que conecta a México con Cuernavaca. Cuando estábamos a la altura del monumento de Morelos, alcancé a ver a una mujer vestida de rojo a la orilla del camino. Todos los vehículos redujeron la velocidad cuando pasaron junto a ella. Le preguntaron si necesitaba que la llevaran. Eran como las 2 de la mañana y andar ahí sola era en verdad peligroso. Esa mujer tenía la piel más blanca que jamás había visto en mi vida. Parecía como si le hubiera dado hipotermia. Se negó a subirse, pero al menos detuvo su andar. No volteó a vernos. De hecho, hasta ese punto no había visto su rostro ni una vez. Después la mujer empezó a murmurar algunas cosas. Lo hacía con voz muy baja y no alcanzaba a oír nada. Se le insistió una vez más que se subiera a alguno de los vehículos, pero se negó. Así que proseguimos nuestro camino y la dejamos atrás, caminando sola por la carretera a mitad de la madrugada. Antes de perderla de vista, volteé a verla. Esa mujer nos estaba mirando muy feo. Continuamos avanzando como por unos 3 kilómetros. Yo creo, cuando vimos de nuevo a la misma mujer haciendo exactamente lo mismo, es decir, caminaba por la orilla de la carretera, los conductores detuvieron los vehículos. Aquello no era posible, debía tratarse de una confusión. Le echaron la linterna y sí, era la misma mujer que habíamos dejado atrás hace un rato. Los vehículos pasaron rápido al lado de ella. No me animé a ver a la mujer. La verdad, sí tenía miedo. La sensación que tenía en esa carretera era de una soledad exageradamente grande, con una negrura demasiado oscura y una sensación de desconfianza total. Avanzamos algunos kilómetros, hasta que de la nada todos los vehículos comenzaron a fallar. El motor empezó a hacer ruido, como cuando metes un auto al agua. Bajamos todos, luego de orillarnos. Aseguramos el perímetro en unos 30 segundos. Era la primera vez, al menos para mí, que fallaban los vehículos. Lo raro es que fueran los 3, y de lo mismo. A alguien se le ocurrió decir que eso era demasiada casualidad, que a lo mejor alguien nos había puesto una trampa y que iban a llegar a emboscarnos. Considerar esa posibilidad nos puso muy nerviosos. Se ordenó la revisión y reparación de los vehículos. Lo bueno es que algunos de los que iban sabían del tema. En la distancia se asomaron unas luces. Se trataba de un vehículo. Le hicimos indicaciones para que bajara la velocidad, pero el conductor no hacía caso. Se estaba acercando a exceso de velocidad. Nosotros estábamos a unos 400 metros de una curva. Si ese vehículo no disminuía la velocidad, lo más probable es que terminara sufriendo un accidente.
Alguien dio un tiro al aire como un último intento de advertir al automóvil, pero no funcionó. Pasó al lado de nosotros a toda velocidad y justo antes de llegar a la curva, el auto se desapareció. Todos volteamos a ver confundidos. Un par fuimos a verificar la curva. No se veía el vehículo por ninguna parte. Volvimos con el resto. No recuerdo quién, pero alguien hizo un comentario bastante atinado. En ningún momento escuchamos que ese vehículo hiciera ruido alguno. El Tosto dijo que seguro era un fantasma y conoce bien el área. Nos dijo que en esa carretera moría muchísima gente cada año y que entre los capitalinos era normal escuchar historias sobre fantasmas en esa carretera. Nos dijo que de hecho la mujer que nos habíamos topado antes seguro que era una fantasma también, que posiblemente se trataba de la novia. Se supone que esa mujer había sido asesinada por su pareja mientras discutían al viajar por la carretera. El tipo se volvió loco y la apuñaló. Eso sonaba bastante feo. Luego el Tosto se puso muy serio y dijo que no era bueno estar varados ahí en la carretera, que cosas malas podían pasarnos. El capitán le dijo que entonces se pusiera a ayudar a reparar los vehículos para poder largarnos de ahí, que dejara de poner más tenso el ambiente. Yo saqué mi cajetilla y me puse a fumar. Había empezado a enfriar el clima. Cuando me estaba terminando el segundo cigarro, me quedé observando hacia el otro lado de la carretera y creí haber visto algo que se estaba moviendo. Algo pequeño, menos de 1,5 metros. De inmediato tomé la linterna y eché la luz hacia el lugar. Aparte de las rocas, solo había 2 cruces de madera. Me preguntaron qué estaba iluminando. Y ya les dije, el Tosco escuchó y sin dejar de trabajar en la reparación de los vehículos, dijo en voz alta que esas cruces eran de 2 niños que habían muerto en un choque varios años atrás. No tuvimos tiempo de seguir platicando del asunto, ya que en el momento otro par de luces se asomaron por el horizonte. Siendo sincero, ya teníamos nervios de hacerle la parada y que terminara siendo otro autofantasma. Pero de todos modos le ordenamos detenerse. Lo hizo. Era un señor con esposa y una hija. Les hicimos creer que estábamos haciendo un retén. No les íbamos a decir que estábamos varados ahí. El señor, que era él que venía manejando, aceptó amablemente la revisión, mostró sus documentos y todo estaba en orden. Al civil se le dijo que podía irse. Encendió el motor de su auto y antes de irse dijo que deberíamos de tener cuidado, que él pasaba por ahí a diario y que por alguna razón esa noche estaba más oscuro, que no se veía la luna y eso que no estaba nublado. Nos recomendó tener mucho cuidado y, de ser posible, abandonar el lugar antes de las 3 de la mañana. A los pocos minutos empezaron a caer unas pocas gotas de agua. Y también se formó algo de neblina. Se me figuró oír a un animal. De hecho, varios lo escucharon, pero nadie vio nada. Quizás solo era el viento que estaba soplando de una forma peculiar. ¿Quién sabe? Finalmente los vehículos volvieron a funcionar. Todos volvimos a subir y empezamos a avanzar. Cruzamos la curva que estaba a 400 metros. Y luego de avanzar un par de kilómetros, los vehículos que quisieron volver a fallar. Pero lo bueno fue que no se apagaron, simplemente los faros empezaron a parpadear. Hubo que ir más despacio para evitar un accidente. Como comenté, estaba chispeando y había un poco de neblina. Entonces los vehículos se frenaron. Algo se les había atravesado. Me asomé. Era la misma mujer pálida. Estaba parada a mitad de la carretera. Estaba mirando en nuestra dirección. Ya no parecía una mujer normal. Su postura era rara. Caminaba hacia nosotros de una forma muy escabrosa, como si sus piernas no quisieran moverse. Se me erizó la piel. Mientras esa mujer más se acercaba,
Una espeluznante sensación se apoderó de mí, y puedo afirmar que mis compañeros también tenían miedo. Podía notarlo en sus expresiones. El conductor del vehículo que iba hasta adelante saca la mano y hace la señal de que vamos a avanzar. En ese vehículo iba el capitán. Supongo que él también estaba asustado. Los vehículos arrancaron a todo lo que da y pasaron por encima de la mujer. No se escuchó ningún golpe, solo un grito estruendoso. Mientras nos alejábamos, pudimos seguir viendo a la mujer parada a mitad de la carretera. Ya no nos quedó ninguna duda de que se trataba de un fantasma, pues si hubiera sido una mujer, habría muerto cuando los 3 vehículos le pasaron por encima. Varias semanas después estuve platicando con un amigo que es trailero. Él me dijo que también le había pasado cosas extrañas al viajar por carretera, sobre todo de noche. Solo una última cosa: si van a manejar, tengan cuidado con los fantasmas. La carretera 17 nunca aparecía en los mapas, pero todos en el pueblo sabían que existía. Era un atajo entre montañas, un camino que pocos usaban y del que aún menos volvían. Yo no creía en cuentos de miedo, era escéptico, lógico. Así que cuando mi jefe me pidió que llevara una carga a través de esa carretera para ahorrar tiempo, acepté sin dudarlo. Partí al anochecer. El asfalto parecía más viejo de lo que debería. A medida que avanzaba, la neblina comenzó a espesarse, como si tuviera vida propia. Mi camión avanzaba lentamente, tragado por el silencio. Apagué la radio cuando ésta empezó a emitir una estática inquietante. Fue entonces cuando los vi. A los lados de la carretera había personas, o al menos eso parecía. No se movían, solo estaban de pie en la penumbra. No podía ver sus rostros, pero sentía sus miradas clavadas en mí. Aceleré. Las figuras seguían apareciendo, cada vez más cerca. Apretando los dientes me obligué a ignorarlas. La carretera parecía no tener fin. No recordaba haber manejado tanto. Entonces la luz de mis faros iluminaron algo en medio del camino. Era un niño. Frené de golpe. El camión patinó y se detuvo a escasos centímetros de él. Mi corazón latía con fuerza. El niño no se movía. Tenía la cabeza gacha, el cabello tapándole el rostro. Vestía ropa sucia y rota. Algo en mi interior me dijo que no debía bajar del camión, pero entonces el niño levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos. Solo 2 cuencas oscuras y vacías que parecían absorber la luz. Abrió la boca como si fuera a gritar, pero no emitió ningún sonido. Y de repente todo a mi alrededor cambió. La carretera ya no era la misma. Las señales de tránsito estaban torcidas, oxidadas. La neblina había desaparecido, pero ahora el cielo era completamente negro, sin estrellas. Miré por el retrovisor y sentí el terror más puro que jamás había conocido. Los pasajeros estaban detrás de mi camión. Hombres, mujeres y niños de piel pálida y rasgada, con los ojos huecos y bocas abiertas en expresión de sufrimiento eterno. Extendían las manos hacia mí. Susurraban en un idioma que no comprendía. Grité y pisé el acelerador. Las sombras se aferraban a mi asiento, el tablero a los espejos. El niño estaba sentado a mi lado ahora, con su rostro a centímetros del mío. Su voz finalmente se escuchó suave y helada. Ahora tú eres parte de la carretera. Mi vista se nubló. Un segundo después todo se volvió oscuridad. Desperté al amanecer en la entrada del pueblo. Mi camión estaba intacto, pero la carga había desaparecido.
Miré mis manos. Temblaban. Desde ese día, cada vez que paso cerca de la carretera 17, veo sombras entre la bruma. Y a veces por la noche, cuando todo está en silencio, escucho una voz infantil susurrando en mi oído. Ahora tú eres parte de la carretera. La primera vez que escuché sobre la carretera 66 fue en una conversación entre camioneros en una estación de servicio. Hablaban en voz baja como si el mismo aire de la noche pudiera esparcir la maldición que envolvía aquel tramo de asfalto olvidado. No soy supersticioso, pero después de aquella noche desearía haber prestado más atención. Todo comenzó cuando acepté un trabajo de entrega urgente. Era un trayecto largo, pero el dinero era bueno. Mi GPS marcaba una ruta más corta, la carretera 66. Revisé el mapa. Era un tramo viejo y sin peajes, lo que significaba menos tráfico y más rapidez. Sin dudarlo, tomé el desvío. Al principio todo parecía normal. La luna iluminaba el pavimento agrietado y la neblina se deslizaba como un espectro perezoso en la superficie. Encendí la radio, pero solo había estática. No le di importancia y seguí conduciendo. Pasaron los minutos y noté algo extraño. No había señales de vida, ni casas, ni estaciones de servicio, ni siquiera el brillo lejano de otros vehículos, solo la oscura cinta de asfalto devorando la noche. Mi atención se centró en el retrovisor cuando vi algo moverse en la distancia. Al principio pensé que era una ilusión óptica, pero la figura seguía ahí, una sombra alargada que se deslizaba por la carretera detrás de mí. Aceleré. La figura también. No podía ser un auto. No había faros ni motor, solo una forma oscura y errática cada vez más cerca. Mi pulso se disparó. No quería mirar, pero lo hice. La silueta parecía humana, pero algo en su movimiento era antinatural. Se contorsionaba doblándose de formas imposibles. Sentí un escalofrío, cuando por un instante sus ojos brillaron en la penumbra. No era reflejo de mis luces, eran ojos propios, fijos en mí. Pisé el acelerador hasta el fondo, mi camión rugió, tembló, pero siguió adelante. El marcador marcaba 120 kilómetros por hora. No importaba, la sombra seguía ahí. De pronto un destello en la carretera me obligó a frenar de golpe. Una señal oxidada se alzaba en la orilla. Decía algo, pero la pintura descascarada lo hacía ilegible. Miré el GPS. La carretera se repetía en un bucle infinito. No tenía salida. Mi respiración era un jadeo entrecortado. El motor del camión se apagó solo. Intenté encenderlo. Nada. Revisé mi teléfono. Sin señal. Me quedé en silencio escuchando. Entonces algo golpeó la puerta del copiloto. No quería mirar. No quería saber qué era. Pero la curiosidad es una maldición tan grande como la carretera misma. Giré lentamente la cabeza y vi una mano apoyada en el cristal. No era una mano normal. La piel estaba desgarrada, los dedos largos y huesudos, las uñas ennegrecidas. Lo peor fue cuando la criatura habló. ¡Ayúdame! Su voz era un murmullo de muerte, como si miles de gargantas desgarradas susurraran al unísono. No respondí. No me moví. Cerré los ojos y recé por despertar de aquella pesadilla. El silencio se hizo eterno. Cuando abrí los ojos, el camión estaba en marcha y la carretera despejada. Miré a mi alrededor. No había señales de la sombra. Revisé el reloj. Habían pasado 3 horas, pero para mí fue solo un instante.
Sin entender nada pisé el acelerador y salí de ahí. Días después, busqué información sobre la carretera 66. Lo que encontré me heló la sangre. Se decía que era un lugar maldito donde los viajeros quedaban atrapados en un bucle sin fin. Algunos desaparecían sin dejar rastro. Otros aparecían días después, sin memoria de lo ocurrido. Y otros no aparecían nunca. Entonces vi una foto de una víctima, un camionero desaparecido en los años 80. Su rostro me resultó familiar, demasiado familiar. Era yo. No sé si lo que viví aquella noche fue un sueño febril o si realmente toqué el umbral de algo que no debía existir. Pero hay un tramo de carretera perdido entre mapas olvidados del que nadie regresa igual, si es que regresan. Todo comenzó cuando tomé un desvío en la carretera 109. Viajaba de noche bajo un cielo sin luna. Era un camino viejo, bordeado de árboles retorcidos que apenas dejaban pasar la luz de mis faros. La radio solo emitía estática y mi teléfono había perdido señal hacía kilómetros. No me preocupó al principio, no hasta que vi la primera señal. Era un letrero oxidado, inclinado en un ángulo antinatural. Solo decía: no te detengas. Sentí un escalofrío, pero me obligué a ignorarlo. Seguí conduciendo, aferrándome al volante con más fuerza de la necesaria. Sin embargo, unos kilómetros más adelante apareció otra señal: no lo mires. Frené en seco. ¿Quién había puesto esos letreros? No había casas, gasolineras ni rastros de civilización en kilómetros. Cuando quise retomar la marcha, mi estómago se encogió. En el retrovisor, algo se movía en la distancia. Al principio pensé que era un animal, quizás un ciervo, pero cuando se acercó vi que era una figura humana. Caminaba con un andar irregular, casi como si cada paso le costara más que el anterior. No debía estar aquí. Nadie debía estar aquí. Aceleré sin mirar atrás. La carretera se sentía interminable, como si se expandiera con cada metro que avanzaba. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de pie en la orilla del camino. Vestía un vestido blanco, sucio y raído, como si hubiera estado ahí durante años. No hizo ningún gesto, no se movió, solo estaba ahí, viéndome pasar. Su rostro era borroso, como si la neblina se enroscara a su alrededor. Me obligué a no mirarla directamente. Recordé la advertencia del letrero: no los mires. Pero el miedo es traicionero y la curiosidad aún más. Apenas giré la cabeza, supe que había cometido un error. En el rabillo del ojo vi como una sonrisa se extendía demasiado, estirándose más allá de lo humanamente posible. Sus ojos negros eran pozos sin fondo y entonces sus labios se movieron. No la escuché, pero entendí lo que dijo: ya eres mío. El coche se apagó de golpe, la radio dejó escapar un crujido estático antes de sumirse en el silencio absoluto. Traté de encender el motor, pero no respondía y entonces la vi moverse. No caminaba. Se deslizaba como si la gravedad no la afectara. El pánico me paralizó por un segundo. Luego, con manos temblorosas, intenté abrir la puerta del auto, pero los seguros estaban trabados. Miré hacia el parabrisas y ella no estaba en la carretera. Ahora estaba frente a mí, sonriendo. Golpeó el vidrio con una fuerza inhumana. No se quebró, pero mi mente sí. Grité, cerré los ojos, deseando despertar. Sentí su aliento frío en mi mejilla, oí su voz.
un murmullo viscoso dentro de mi cabeza. ¿No debiste mirarme? Cuando abrí los ojos estaba de nuevo en la carretera, conduciendo, como si nada hubiese pasado. El coche funcionaba perfectamente. La radio emitía una canción vieja. Mi teléfono tenía señal, pero mi reloj marcaba 3 horas después. No entendía qué había sucedido. Me dije a mí mismo que solo fue una alucinación del cansancio, pero cuando llegué a casa algo me estaba esperando. En mi parabrisas, escrito con una sustancia oscura y reseca, estaba un mensaje que no necesitaba explicación. No te detuviste, pero sí me miraste. Nunca volví a tomar la carretera 109, pero cada noche, cuando estoy solo, la estática de la radio me susurra cosas y en el reflejo de mi espejo veo una sonrisa demasiado ancha, esperándome.